¿Te has preguntado cuántas veces al día tu mente es secuestrada por un impulso? ¿Cuántas veces pierdes el control de tus pensamientos, de tu energía, de tu propia presencia en el mundo, porque algo primitivo dentro de ti tomó las riendas de tu conciencia? Esta no es una pregunta sobre moralidad o pecado. Esta es una pregunta sobre poder, sobre quién gobierna verdaderamente el trono de tu mente, tú o tus impulsos más básicos. El hombre moderno vive en una prisión invisible, construida no con barrotes de hierro, sino con neuronas condicionadas a buscar la gratificación instantánea. Cree que es libre porque puede elegir entre mil formas de placer, pero no se da cuenta de que esa misma obsesión por la elección es en sí misma una esclavitud. La sociedad contemporánea ha transformado el deseo sexual en combustible de consumo, en el motor de una máquina que transforma a los seres humanos en consumidores compulsivos de estímulos vacíos. Estamos bombardeados por imágenes, sugerencias, promesas de satisfacción que nunca se cumplen completamente, dejándonos siempre hambrientos, siempre en busca de la próxima dosis de dopamina. Pero existe un camino diferente, un camino que los antiguos conocían, y que Napoleon Hill redescubrió al estudiar a los hombres más exitosos de su época. Él percibió algo que la psicología moderna aún lucha por comprender. La energía sexual no es solo un impulso biológico. Es la fuerza creativa más poderosa que habita al ser humano. Es el fuego primordial que cuando se deja descontrolado, consume todo a su alrededor, pero cuando se domina y se transmuta, se convierte en la fuente de toda gran hazaña, de toda gran obra, de toda gran transformación. El concepto de desexualización de la mente no se trata de negar tu naturaleza, se trata de reconocer que eres mucho más que tus impulsos. Se trata de descubrir que detrás de cada deseo sexual hay una energía creativa, esperando ser canalizada hacia propósitos más elevados. Cuando Napoleon Hill habló sobre transmutación sexual, no estaba hablando de represión, estaba hablando de alquimia, de ese arte ancestral de transformar el plomo en oro, pero aplicado a la psique humana. Imagina por un momento que eres un guerrero ancestral, y dentro de ti habita un dragón. Este dragón es poderoso, es ardiente, es capaz de destruir montañas. La mayoría de los hombres intentan matar al dragón o se convierten en sus esclavos, pero el verdadero guerrero aprende a cabalgar al dragón, no niega su existencia, no intenta destrozarlo, reconoce su fuerza y la dirige hacia donde quiere ir. Esta es la esencia de la desexualización de la mente, no la muerte del deseo, sino su dominio consciente. Los estoicos comprendían profundamente este principio. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, no solo gobernaba Roma, se gobernaba a sí mismo. Sus meditaciones revelan a un hombre que comprendió que el verdadero poder no reside en la capacidad de poseer o conquistar externamente, sino en la capacidad de dirigir su propia energía interna hacia donde realmente se necesita. Epícteto, que pasó de esclavo a filósofo, descubrió que la verdadera libertad no proviene de cambiar las circunstancias, sino de cambiar nuestra relación con nuestros propios impulsos. Cuando observas tu mente durante un día común, te das cuenta de cómo funciona como un animal salvaje, saltando de pensamiento en pensamiento, de deseo en deseo, sin dirección consciente. Piensas que estás pensando, pero en realidad estás siendo pensado por fuerzas que no comprendes ni controlas. Tu energía vital, que podría estar siendo canalizada para crear, para construir, para elevar, está siendo disipada en fantasías, en estímulos artificiales, en una búsqueda interminable de satisfacción que nunca llega completamente. La pornografía moderna es solo la manifestación más obvia de un sistema mucho más sutil y penetrante de condicionamiento mental. Entrena al cerebro a buscar la gratificación instantánea, a asociar el placer con la pasividad, a confundir la estimulación con la satisfacción real. Pero el verdadero problema no es la pornografía en sí. El verdadero problema es que es un síntoma de una mente que no ha aprendido a dirigir su propia energía. Es como un río que en lugar de ser canalizado para irrigar campos fértiles, se desborda y crea pantanos. El viaje de desexualización de la mente comienza con un reconocimiento brutal y honesto. Tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus impulsos, tú no eres tus reacciones automáticas, tú eres la conciencia que observa todo esto. Y como conciencia, tienes el poder de elegir dónde dirigir tu atención, tu energía, tu fuerza vital. Pero este poder necesita ser desarrollado como un músculo que se ha atrofiado por falta de uso. Napoleon Hill descubrió que los hombres más realizados de su época tenían una característica en común. Habían aprendido la transmutación sexual. No eran hombres sin deseo. Eran hombres que habían transformado su deseo en combustible para sus visiones más elevadas. Henry Ford no construyó un imperio automotriz a pesar de su energía sexual, sino a través de ella.
Thomas Edison no creó sus invenciones negando su naturaleza, sino canalizando toda su fuerza vital hacia el laboratorio de la creación. Esta transmutación no ocurre a través de la fuerza bruta o la represión violenta. Ocurre a través de la comprensión, de la conciencia, de un redireccionamiento gradual pero firme de la energía. Es como aprender a tocar un instrumento. Al principio, tus dedos no obedecen, tus intentos suenan como ruido, pero con práctica consciente y persistente, esos mismos dedos que antes creaban cacofonía comienzan a producir música. El primer paso en este viaje es desarrollar lo que los antiguos llamaban la testigo interior. Es la parte de ti que puede observar tus propios pensamientos sin identificarte con ellos. Cuando un impulso sexual surge, en lugar de seguirlo automáticamente o reprimirlo violentamente, aprendes a observarlo. Percibes cómo se manifiesta en el cuerpo, qué pensamientos trae consigo, qué fantasías alimenta. Y en esa observación consciente, algo mágico sucede. El impulso pierde su urgencia compulsiva y se revela por lo que realmente es, energía pura esperando ser dirigida. La sociedad moderna nos ha enseñado a temer esta energía. Nos ha enseñado que es peligrosa, que necesita ser satisfecha inmediatamente o que debe ser completamente negada. Pero ambas estrategias son formas de esclavitud. La verdadera libertad llega cuando reconoces que esta energía es tuya, que no necesita controlarte, que puedes elegir conscientemente cómo usarla. Cuando comienzas a practicar la desexualización de la mente, algo interesante sucede con tu presencia en el mundo. Dejas de emanar la energía desesperada del hombre que siempre está buscando algo externo para completarlo. Comienzas a emanar la energía magnética del hombre que está completo en sí mismo, que tiene acceso a su propia fuente interna de poder. La gente a tu alrededor siente esta diferencia, aunque no pueda explicarla conscientemente. Esta es la diferencia entre el hombre de bajo valor y el hombre de alto valor. El hombre de bajo valor es esclavo de sus impulsos, reacciona, no actúa, es movido por fuerzas externas, por estímulos, por necesidades compulsivas que no comprende ni controla. Su energía siempre está escapando, siempre se disipa en direcciones que no llevan a ninguna parte. El hombre de alto valor, por otro lado, es dueño de su propia energía. Puede sentir los mismos impulsos, pero elige conscientemente cómo responder a ellos. Y aquí llegamos a un punto crucial de este viaje. Si sientes que este mensaje resuena profundamente con algo dentro de ti, si reconoces la verdad en estas palabras, y quieres continuar explorando este camino de transformación y autodominio, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque lo que estamos construyendo aquí no es solo contenido, es una comunidad de hombres comprometidos con su propia evolución. Cada vídeo es un paso más en esta escalada hacia tu potencial más elevado. Y cuando te suscribes, no solo estás recibiendo información, estás declarando para ti mismo y para el universo que estás listo para tomar el control de tu propia vida. Estás diciendo que ya no quieres ser rehén de patrones inconscientes, que estás dispuesto a hacer el trabajo necesario para convertirte en quien realmente puedes ser. La transmutación sexual funciona a través de principios que los alquimistas conocían hace milenios. El primer principio es el reconocimiento de que toda energía es neutra en su esencia. Es como la electricidad, puede alimentar una bombilla que ilumina o un aparato que destruye. La diferencia no está en la energía en sí, sino en cómo se canaliza y se utiliza. Tu energía sexual es electricidad pura. Cuando se desvía, se convierte en compulsión, vicio, dispersión. Cuando se dirige correctamente, se convierte en creatividad, enfoque, magnetismo personal. El segundo principio es que esta energía no puede ser destruida, solo transformada. Los hombres que intentan matar completamente su deseo, suelen acabar creando una presión interna que eventualmente explota de forma destructiva. Los hombres que se entregan completamente a él, se convierten en esclavos de una fuerza que nunca los satisface verdaderamente. Pero los hombres que aprenden el arte de la transmutación, descubren que pueden usar esta misma energía para alimentar sus sueños más elevados. Piensa en los grandes artistas, en los grandes líderes, en los grandes visionarios de la historia. No eran personas sin pasión, eran personas que habían aprendido a canalizar su pasión para creaciones que trascendían sus necesidades personales inmediatas. Miguel Ángel esculpiendo el David no estaba negando su naturaleza humana, estaba expresándola a través de una forma más elevada. Leonardo da Vinci creando sus invenciones no estaba reprimiendo su energía vital, la estaba sublimando en visiones que aún hoy nos inspiran. La desexualización de la mente es por tanto un proceso de sublimación consciente. Se trata de elevar la frecuencia de tu energía, transformar impulsos primitivos en expresiones refinadas de creatividad y poder personal. Cuando dejas de disipar tu energía sexual en estímulos vacíos, algo notable sucede. Esa energía no desaparece, se acumula, se intensifica y busca otras formas de expresión.
Si la canalizas conscientemente, se convierte en combustible para tus proyectos, tus visiones, tus objetivos más ambiciosos. Los estoicos tenían una profunda comprensión de este proceso. Sabían que la verdadera fuerza no proviene de negar las pasiones, sino de dirigirlas a través de la razón y la virtud. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás fuerza. Esta fuerza de la que habla es exactamente la capacidad de dirigir tu energía interna hacia donde conscientemente decides que debe ir. Cuando practicas la desexualización de la mente, no te estás volviendo menos masculino, te estás volviendo más masculino en el sentido más profundo de la palabra. La masculinidad no se define por la frecuencia con que satisfaces impulsos sexuales, se define por tu capacidad de liderar, comenzando por liderarte a ti mismo. Se define por tu capacidad de crear, no solo físicamente, sino en todos los aspectos de la vida. Se define por tu capacidad de proteger y nutrir, no solo a otros, sino también a tus propios potenciales más elevados. El hombre que ha dominado el arte de la transmutación sexual desarrolla cualidades que son inmediatamente perceptibles: presencia magnética, enfoque láser, energía abundante, confianza inquebrantable. No está constantemente drenado por impulsos compulsivos. No está siempre buscando algo externo para sentirse completo. Lleva dentro de sí una fuente de poder que es independiente de las circunstancias externas. Este viaje, sin embargo, no es simple ni rápido. Requiere disciplina, paciencia y una comprensión profunda de cómo funciona tu mente. Necesitarás enfrentar patrones que quizás se hayan construido a lo largo de décadas. Necesitarás cuestionar creencias sobre el placer, sobre la masculinidad, sobre lo que realmente significa ser un hombre realizado en el mundo moderno. El primer paso: tomar conciencia. El primer paso práctico es desarrollar conciencia. Comienza a observar tus patrones mentales. ¿Cuándo surgen pensamientos sexuales compulsivos? ¿Qué desencadenantes los provocan? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? ¿Qué emociones hay detrás de estos impulsos? Muchas veces descubrimos que detrás del deseo sexual compulsivo hay emociones no procesadas: soledad, ansiedad, aburrimiento, sensación de insuficiencia. El impulso sexual se convierte en una forma de escapar de estas emociones incómodas. El segundo paso: fortalecer la voluntad. El segundo paso es desarrollar prácticas que fortalezcan tu capacidad de dirigir conscientemente tu atención: meditación, ejercicio físico intenso, prácticas creativas, estudio profundo. Todas estas actividades entrenan tu mente para concentrarse donde tú decidas. Desarrollan lo que podríamos llamar el músculo de la voluntad consciente. El tercer paso: redirigir la energía. El tercer paso es redirigir activamente tu energía sexual hacia proyectos que realmente te importen. Cuando sientas el impulso surgir, en vez de seguirlo automáticamente o luchar contra él, úsalo como combustible para trabajar en tus objetivos. Escribe, crea, construye, practica, estudia, transforma el impulso en acción constructiva. A medida que progreses en esta práctica, comenzarás a percibir cambios sutiles pero profundos en cómo te relacionas con el mundo. Dejarás de ver a las personas principalmente a través de lentes sexuales. Comenzarás a verlas como seres humanos completos. Tus interacciones se volverán más auténticas, menos cargadas de segundas intenciones. Tu capacidad para formar conexiones genuinas aumentará exponencialmente. Tu capacidad de trabajo también se transformará. En vez de trabajar en ráfagas intercaladas por momentos de distracción y disipación de energía, desarrollarás la capacidad de mantener un enfoque profundo por periodos prolongados. Tus proyectos comenzarán a reflejar un nivel de energía y creatividad que quizás nunca supiste que poseías. El camino de la desexualización de la mente también revelará aspectos de tu personalidad que estaban ocultos bajo capas de condicionamiento social. Descubrirás intereses genuinos, pasiones auténticas, talentos naturales que estaban siendo opacados por la constante búsqueda de gratificación sexual. Es como si estuvieras viviendo tu vida con gafas oscuras y de repente te las quitas. Todo se vuelve más claro, más vibrante, más real. El poder de la automaestría. Pero quizás la transformación más profunda sea en tu relación con tu propio poder personal. Cuando ya no eres esclavo de impulsos compulsivos, cuando puedes elegir conscientemente cómo usar tu energía más potente, te vuelves verdaderamente libre. No libre en el sentido de poder hacer cualquier cosa sin consecuencias, sino libre en el sentido de poder elegir tus respuestas a las circunstancias de la vida. Esta libertad interna se manifiesta como una presencia magnética. La gente siente cuando está en presencia de alguien que posee verdadero autodominio. Hay una cualidad de energía que es simultáneamente poderosa y serena, intensa y controlada. Es la energía del hombre que no necesita probar nada a nadie porque ya se ha probado a sí mismo que puede gobernar sus propios impulsos más primitivos. La sabiduría de los antiguos.
Los antiguos maestros espirituales de diversas tradiciones comprendían este principio, sabían que la energía sexual, cuando se conserva y se transmuta, se convierte en energía espiritual, no porque el sexo sea malo o impuro, sino porque esta energía es tan poderosa que, cuando no se disipa constantemente, busca naturalmente expresión en niveles más elevados de conciencia. Napoleon Hill observó que muchos de los hombres más exitosos que estudió tuvieron periodos de celibato prolongados, especialmente durante sus fases más creativas y productivas. Habían descubierto, muchas veces intuitivamente, que había una conexión directa entre la conservación de la energía sexual y su capacidad para realizar grandes logros en el mundo. Carácter, equilibrio y conciencia. Esto no significa que la expresión sexual saludable sea perjudicial, significa que la disipación compulsiva e inconsciente de esta energía es un desperdicio de tu potencial más elevado. La diferencia está en la conciencia, en la elección, en la dirección intencional de la energía. Cuando dominas el arte de la desexualización de la mente, no pierdes interés por el sexo o las relaciones. Desarrollas la capacidad de involucrarte con estos aspectos de la vida desde un lugar de elección consciente, no de compulsión inconsciente. Tus relaciones se vuelven más profundas porque no estás constantemente buscando algo para llenar un vacío interno. Tu sexualidad se vuelve más satisfactoria porque no está dirigida por una necesidad desesperada, sino por una abundancia interna. Más allá de lo animal, la sociedad moderna intenta convencernos de que somos solo animales sofisticados, que nuestros impulsos más básicos son nuestra verdadera naturaleza, y que intentar trascenderlos es antinatural o represivo. Pero esta es una visión profundamente limitante del potencial humano. Somos animales, sí, pero somos animales conscientes, capaces de dirigir nuestra propia evolución a través de elecciones conscientes. La desexualización de la mente es, en última instancia, asumir la responsabilidad total por tu propia energía y dirigirla para crear la vida que realmente deseas vivir. Es dejar de ser víctima de impulsos inconscientes y convertirte en el arquitecto consciente de tu propio destino. A medida que progreses en este camino, percibirás que no solo estás cambiando patrones mentales, estás cambiando quién eres fundamentalmente. Te estás convirtiendo en el tipo de hombre que puede mantener visiones a largo plazo, que puede persistir a través de las dificultades, que puede crear valor real en el mundo porque no está constantemente disipando su energía en busca de gratificación inmediata. Y aquí llegamos al clímax de este viaje de transformación, el reconocimiento de que el poder siempre estuvo dentro de ti. La energía sexual que aprendes a transmutar no es algo extraño o externo, es tu propia fuerza vital, tu propia capacidad creativa, tu propio potencial divino manifestándose a través de una forma aparentemente primitiva. Cuando dominas esta energía, no estás negando tu humanidad, la estás realizando plenamente. Te estás convirtiendo en lo que siempre tuviste el potencial de ser, un ser consciente capaz de dirigir sus propias fuerzas internas para crear belleza, valor y significado en el mundo. El hombre que completa este viaje descubre que ya no necesita buscar validación externa, satisfacción en estímulos vacíos ni plenitud a través de los demás. Lleva dentro una fuente inagotable de energía, creatividad y poder. Se vuelve magnético no porque intenta atraer algo, sino porque se ha convertido en algo digno de ser atraído. Esta es la verdadera naturaleza del alto valor. No es algo que se conquista o se demuestra a los demás. Es algo que se desarrolla internamente a través del dominio consciente de las propias fuerzas más poderosas. Es la alquimia de transformar impulsos primarios en expresiones elevadas del potencial humano. La desexualización de la mente es solo el primer paso de este viaje, pero es un paso fundamental. Sin él, todos los demás aspectos del desarrollo personal permanecen inestables, construidos sobre cimientos que pueden ser sacudidos por cualquier impulso más fuerte. Con él, se construye sobre roca sólida, la roca del autodominio consciente, y así, se eleva no como alguien que negó su naturaleza, sino como alguien que la comprendió tan profundamente que aprendió a dirigirla hacia sus propósitos más elevados. Se convierte en el guerrero que no mató al dragón, sino que aprendió a cabalgarlo hacia las estrellas, transformando el fuego primitivo en luz que ilumina no solo su propio camino, sino el de todos aquellos que tengan el coraje de seguir sus pasos hacia la verdadera libertad interior.